Olvida todo lo que crees saber sobre el mundo exterior. Para Edmund Husserl, la verdadera realidad no está en los objetos que tocamos, sino en la forma en que nuestra conciencia los construye. Bienvenido el hombre que nos enseñó a mirar a las cosas mismas. Husserl fue el fundador de la fenomenología, uno de los movimientos filosóficos más importantes e influyentes del siglo XX, que se propuso explorar directamente las estructuras de la conciencia. Edmund Husserl nació en una familia judía de Prosenitz, en Moravia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro y ahora perteneciente a la República Checa. De joven se sintió atraído por el estudio de la astronomía y las matemáticas, pero en la Universidad de Leipzig asistió también a clases de filosofía y pronto se aficionó al tema. Tras obtener en 1883 su maestría en matemáticas en Viena, Husserl enseñó brevemente en Berlín, pero regresó a Viena para estudiar con el filósofo y psicólogo Franz Brentano. Husserl se convirtió al cristianismo y fue bautizado como luterano en 1886. Al año siguiente se casó con Malvine Steinschneider, con la que tuvo 2 hijos y una hija. Malvine fue su constante compañera y apoyo durante toda su vida, casi toda ella dedicada a la enseñanza. A partir de 1887, Husserl enseñó en la Universidad de Halle, bajo la guía de Carl Stumpf, profesor de filosofía y psicología que había sido también estudiante de Brentano. La conferencia inaugural de Husserl sobre las metas y los problemas de la metafísica muestra la tradición de su interés de las matemáticas y la filosofía. En 1901, Husserl dejó Halle para enseñar en Gotinga, donde permaneció los siguientes 16 años refinando lenta y meticulosamente su filosofía. Para empezar, planteamos esta proposición. La fenomenología pura es la ciencia de la pura conciencia, decía. La guerra europea de 1914 interrumpió la vida de Husserl en Gotinga. Muchos de sus colegas más jóvenes murieron en el conflicto y sus 2 hijos fueron heridos. Husserl tuvo que ser hospitalizado a causa de un envenenamiento por nicotina, síntoma de la tensión en que vivía. Su hijo menor, Wolfgang, tras recuperarse volvió al frente y murió en la batalla de Verdun, 1916. Tras ser nombrado profesor en la Universidad de Friburgo, en 1916, Husserl pudo por fin desarrollar por completo sus ideas sobre la fenomenología. Por esa época conoció a Martin Heidegger, que era 30 años más joven que él. Al principio, Husserl apoyó a Heidegger y lo convirtió en su asistente. A cambio, Heidegger dedicó a su mentor su primera obra importante, Ser y Tiempo, en 1927. Cuando Husserl se retiró en 1928, Heidegger fue su heredero natural. Más tarde, sin embargo, Husserl se disgustó con su discípulo por su radical planteamiento de la fenomenología. La filosofía, la sabiduría, es un asunto bastante personal del filósofo, decía. La desavenencia entre ambos aumentó cuando, tras la llegada de los nazis al poder, se negó la entrada de Husserl a la universidad, de la cual Heidegger se convirtió en rector y se unió al partido nazi. Durante los siguientes 5 años, con el oscuro trasfondo político de Alemania, Husserl siguió escribiendo, investigando, viajando y dando conferencias.
A finales de 1937, a los 70 años, sufrió una caída y tuvo que guardar cama. Murió 8 meses más tarde. Según uno de sus libros más famosos, Meditaciones cartesianas, 1931, todo filósofo debe, al menos una vez en su vida, librarse de todas sus opiniones y empezar de cero. En otras palabras, si deseamos hacer filosofía, es necesario librarse de todas nuestras suposiciones sobre el mundo para construir un sistema libre de prejuicios. En esto seguía al filósofo del siglo XVII, René Descartes. Descartes afirmaba que podemos estar equivocados acerca de casi todo lo que consideramos verdad. Él quería saber qué podemos saber con certeza, y para ello empleó el método de la duda. Podemos poner en duda el conocimiento que adquirimos a través de los libros y a través de nuestros sentidos, afirmaba. Pero hay algo de lo que no podemos dudar: el hecho de que dudamos. Esta es la idea que resume una de las frases más famosas de la filosofía occidental: dubito, ergo, cognito, ergo sum. Dudo, luego pienso, luego existo. Husserl, en sus Meditaciones cartesianas, cuyo título deriva del nombre de Descartes, mantiene que este cometió un error. El problema, según Husserl, está en pasar de pienso a existo, pues en ese momento Descartes introduce conjeturas sobre el significado de existir y de cosas a sustancia, las cuales conlleva posiciones filosóficas asumidas acerca de qué son las cosas y acerca de qué es el mundo. Husserl con desdén acusa a Descartes de rescatar un último resto del mundo, justo en el punto en el que afirmaba haber dudado de todo. Desde sus comienzos, la filosofía occidental ha establecido una distinción entre la verdadera realidad, lo que Immanuel Kant llama cosa en sí, o noumeno, lo que se presenta a nuestra experiencia, los fenómenos. Según Kant, no podemos conocer directamente las cosas en sí mismas, solo las apariencias, aunque podemos realizar inferencias sobre el mundo neuménico. Husserl va todavía más lejos que Kant. Según él, debemos atendernos estrictamente a los fenómenos, a las cosas tal como aparecen en nuestra conciencia, y estudiar estos fenómenos de una manera sistemática, dejando a un lado las cosas en sí mismas. Así, quizá podamos conseguir lo que Descartes no consiguió hacer: construir un conocimiento con perfecta certeza y libre de suposiciones anteriores. Según Husserl, la tarea de la filosofía es describir y explorar de forma sistemática nuestra experiencia consciente desde el interior, sin afirmaciones sobre la existencia o no existencia del mundo. Si lográsemos una descripción completa y sistemática de nuestro mundo de experiencia, obtendríamos un sistema de filosofía libre de toda presuposición sobre el mundo del que surge esa experiencia. El objetivo final de Husserl era que su fenomenología se convirtiese en una ciencia rigurosa, pero sus ambiciones se vieron severamente frustradas 3 años antes de morir. Escribió: "La filosofía como ciencia, el sueño ha terminado". Este fracaso se debió a diversos factores. Uno de ellos es que Husserl no fue capaz de exponer de manera completa un método claro y replicable, uno de los sellos distintivos de la ciencia, que permitiera llevar a cabo sus estudios fenomenológicos. Otro de esos factores es que sus muchos seguidores interpretaron la fenomenología en diferentes direcciones y fueron incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en los puntos más sencillos. Otro factor, finalmente, es que
el propio lenguaje en sí mismo demasiado impreciso como para hacer justicia a los extraños y efímeros fenómenos de la conciencia. Pero si no se juzga el éxito de la fenomenología por las ambiciones de Husserl, sino a la luz de la gran riqueza de las ideas que hizo surgir en el siglo XX, entonces debe considerarse uno de los movimientos filosóficos recientes más exitosos. Pensadores tan diversos como Martin Heidegger y Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty estuvieron influidos por la tradición comenzada por Husserl y la desarrollaron de modos variados y novedosos. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.